El tema de hoy hablaremos acerca de la salvación del etíope. Sí, vamos a, vamos a hacer una oración. Te pido que inclines tu rostro, que le pidas a Dios que esta palabra, pues, te sea de mucha bendición, que Dios te hable y nos hable a cada uno de nosotros. Necesitamos mucho la ayuda de Dios, la gracia para poder entender sus palabras. Señor, te necesitamos mucho, Señor. Hoy hemos visto, Señor, entendido a través de la alabanza, Señor, que tú ya lo hiciste todo, Señor. Tú ya pagaste un precio muy alto por cada uno de nosotros, Señor. Tú entregaste toda tu vida, Señor, con la finalidad de que nosotros podamos creer, poder convertirnos a ti, Señor. Y, Señor, queremos hablar acerca de la salvación, Señor, de este etíope, Señor, que tú hiciste en la vida de él. Señor, que a través de este testimonio tú nos hables, nos bendigas, Señor, a cada uno de nosotros, conforme a nuestro corazón, conforme a nuestra necesidad. En tu nombre te lo pido, amén. Bien, quisiera que veamos un pasaje en Juan 1:11, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos dice este pasaje que Jesús vino a su pueblo, a Israel, a la nación escogida, sí, ese pueblo que Dios sacó de Egipto, el cual le dio mandamientos, le dio pues sus leyes para que pudieran ser un pueblo santo. A él se manifestó, sí, hace más de 2000 años. Sin embargo, aquellas personas que estaban en aquellos días, pues no pudieron aceptarlo, no pudieron creer en él, pues no lo aceptaron tal y como era, sino que nos dice la escritura que lo rechazaron, ¿sí? Lo vieron como un enemigo y le dice la escritura que a los suyos vino, Jesús vino a su pueblo, a Israel, a los judíos, y este pueblo pues no le recibió, ¿sí? Quizás esperaba que él viniera con toda su gloria, pero ya estaba escrito en la escritura, en el Nuevo Testamento, cómo se iba a manifestar el Mesías. Sin embargo, ellos pues no quisieron creerlo de esa manera. Y ahora, lo que también nos dice la escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, aquí está hablando de los gentiles, de nosotros, todas aquellas personas que en su tiempo pudieron recibir, creer en Jesús. Ellos tuvieron el privilegio, y también nosotros lo tenemos hoy en día, ¿sí?, de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Por la fe somos llamados, somos aceptados delante de Dios de ser hijos de Él. Quisiera que viéramos el pasaje base de esta enseñanza, que es en Hechos 8:26, ¿sí? Nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
como oveja a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos que la escritura nos habla de una persona, un personaje, ¿sí? Nos dice que, pues nos habla de un etíope, nos habla de una persona que era eunuco. Esta persona era un funcionario, ¿sí? Pero nos dice que, pues antes Felipe, el evangelista, estaba anunciando en Samaria las buenas nuevas, ¿sí? Los samaritanos, pues también era un pueblo de Dios que estaba apartado. Felipe, pues había ido a ese lugar a evangelizar, a hablarles de Jesús, y mucha gente se estaba convirtiendo, mucha gente estaba respondiendo al mensaje del Señor Jesús, ¿sí? Por medio de Felipe, y muchas personas se bautizaban, ¿sí? Y nos dice la Escritura que Dios le habla a Felipe y lo envía a esta misión, lo envía a esta persona que era un etíope, una persona que no era israelita, que era de Etiopía, de un lugar muy lejano, de tierras muy lejanas. Tantas naciones tuvo que pasar para poder llegar a Jerusalén. Y nos dice la Escritura que este personaje, esta persona, era una persona importante, ¿sí? Era una persona importante en su país, era un funcionario, ¿sí? Por decirlo, era una persona, un tesorero que estaba encargado de los tesoros de la reina, ¿sí? La reina de Etiopía, que llevaba por título la reina de Candace, ¿sí? Era el título que se les daba a las reinas de aquellos días, a la reina de Etiopía, ¿sí? Y vemos que esta persona había un interés, ¿sí? No nos dice la Escritura que, pues, cómo él tenía conocimiento de Dios, no nos dice la Escritura más acerca de él, pero algo que vemos nos dice que él tenía un interés. Él viajó de Etiopía hasta Jerusalén para adorar a Dios, ¿sí? Él sabía que Jerusalén era el lugar especial en el cual se adoraba a Dios, ¿sí? Y vemos, nos dice la Escritura que él viaja, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Nos dice que esta persona vino de Etiopía, vino a Jerusalén con el propósito de poder adorar a Dios, ¿sí? Un aproximado de la distancia de Etiopía a Jerusalén, más o menos son como 400,000 kilómetros, ¿sí? Es un aproximado de distancia, ¿sí? Entonces, esta persona, para poder viajar a ese lugar, tuvo que iba en su carruaje, nos dice la Escritura, tardó más o menos un mes para llegar
a Jerusalén, de salir de su nación y llegar a Jerusalén. Más o menos le llevó un mes en llegar, ¿sí? Esta persona podemos ver que fue una persona que tenía un interés de llegar a ese lugar, de llegar a Jerusalén, de poder estar. Quizás él pensaba, quiero estar con los judíos, quiero estar con los hermanos, con aquella gente que conoce a Dios, quiero estar con ellos, quiero que se me hable más de Dios, quiero aprender más de Dios, ¿sí? Podemos verlo de esa manera, que se tuvo que esforzar, no le importó, él sabía que en el trayecto de su viaje podía ser asaltado, ¿sí? Iba a tener dificultades, impedimentos, ¿sí? Sin embargo, eso no lo detuvo a él. Él tenía una necesidad en su corazón de ir a adorar a Dios, ¿sí? Y eso fue lo que lo movió a él para poder obtener ese propósito, poder lograrlo, ¿sí? Vemos que esta persona se esfuerza para poder llegar a Jerusalén. Entonces, un pasaje que te puedo compartir también, y Jesús nos los enseña, nos dice, una condición para poder encontrar a Dios, para poder entrar en su reino. Nos dice Lucas 13, 23, 24, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí? Vemos que a través de este pasaje, y son las palabras de Jesús, se le acerca un hombre, sí, un hombre, y le dice, Señor, tal pareciera que esta persona quería saber, pues, si había oportunidad quizás para él, de entrar, a lo mejor no quería esforzarse. Entonces le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces Jesús le dice, mira, esfuérzate de entrar por la puerta angosta, porque muchos van a intentarlo, muchos van a querer, muchas personas van a desear entrar, pero no van a poder. Entonces aquí podemos aplicarlo a este personaje, al etíope, el cual viajó mucho tiempo, ¿sí? Tuvo que pasar por varios lugares para poder llegar a Jerusalén. ¿Qué vemos en él? Que se tuvo que esforzar, ¿sí? Él se tuvo que esforzar. Él no puso pretexto de decir, mira, pues es que, pues qué tal si en el camino me asaltan, o qué tal si, pues yo soy un funcionario, pues tengo privilegios, estoy al lado de la reina, sirvo a la reina, yo tengo comodidades, y pues allá voy a sufrir, tengo que pasar el desierto y pues la sed y todo, el sol, o sea, todo lo que tengo que sufrir. No, mejor aquí me quedo a adorar a Dios, mejor aquí me quedo pues aquí también yo sirvo a Dios, tengo temor de Dios, sí, que más adelante lo vamos a ver. Era una persona que conocía, de cierta manera a Dios, pero pues podemos decirlo que nada más era la mitad, no había una completa salvación en él, ¿sí? Entonces vemos que esta persona se esforzó, ¿sí? Pero también podemos ver que Dios estaba obrando en él, que Dios lo estaba llevando a ese lugar para que pudiera conocer, para que le pudiera ser revelado aún más acerca de su palabra, ¿sí? Podemos ver también que esta persona, ¿sí? Nos dice entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, un funcionario de Candace, dice que el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Sí? Otra de las cosas que podemos ver en este personaje, el interés que tenía, es que también tenía un corazón preparado. Un corazón, como te decía, que conocía allá en su tierra, conocía a Dios de cierta manera,
quizás no completamente, o más bien no completamente conocía a Dios, pero en esa nación quizás alguien le habló de Dios. La Escritura nos dice que Dios no se deja sin testimonio. ¿Sí? Acordémonos que hace muchos años, de ese lugar de Etiopía partió la reina de Saba para acudir a Jerusalén también y escuchar las palabras de Salomón, del rey Salomón, ¿sí? La gloria de Salomón había llegado hasta Etiopía, ¿sí? Y quizás también él había escuchado también en ese lugar acerca de Dios. Sí, la Escritura nos dice que Dios no se deja sin testimonio, y él tenía un corazón preparado. Sí, él tenía un corazón, quizás él se había apartado del pecado, quizás él tenía temor de Dios, sí, porque no cualquier persona puede desear transcurrir, pasar mucho tiempo en el camino para ir a adorar a Dios, ¿sí? Hoy en día la gente, cuando se le invita a buscar a Dios, teniendo cerca el lugar, realmente lo que prefiere es ir al mundo, lo que prefiere son las diversiones, lo que prefiere pues irse con los amigos, irse al cine, cualquier deleite de la carne, buscas primero. Si se le invita, vamos, vente a la reunión, vamos a buscar a Dios o busca tu salvación, esta persona pues no quiere de entrada, no quiere, ¿sí? Pero si se le invita a otro lugar, ¿sí? Aunque sea lícito, un lugar familiar, a ver a la familia, la persona está pronto. Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasó mucho, a principios en mi búsqueda, hay veces como no quería venir a las reuniones, no quería, y no asistía. Pero durante el día, cuando sonaba el teléfono o alguien me invitaba a un lugar, inmediatamente estaba pronto. Vámonos, arreglémonos, vámonos a ver a este familiar, a visitarlo. Y a lo mejor no iba a hacer cosas malas, pero estaba pronto. Entonces vemos que muchas veces nosotros ponemos pretextos y no nos esforzamos, ¿sí? Entonces esta persona tenía temor de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver un salmo que nos puede llevar a entender un poco más acerca de lo que había en el corazón de este hombre, ¿sí? Nos dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Este funcionario, este personaje, fue a Jerusalén con este propósito: a sacrificar alabanzas a Dios, a adorar a Dios, ¿sí? Por eso le digo que él iba con un corazón preparado, ¿sí? Pero también nos dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y esto fue lo que pasó con él. Dios le mostró la salvación. Bien, esta persona pues cumplió el propósito en Jerusalén. Sí fue, llegó, estuvo ahí con los hermanos, estuvo ahí en el templo, pero esta persona ya se marchaba, ¿sí? Dice el pasaje 28, dice que se volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esta persona logró su objetivo de ir a Jerusalén, de estar adorando a Dios, y se volvía. Pero él se volvía con una necesidad, con la misma necesidad con la cual partió desde su tierra, ¿sí? Él se volvía, y podemos ver que había interés, porque no se volvía. No nos dice la Escritura que iba platicando con sus siervos, no nos dice la Escritura que iba haciendo otra cosa, sino que vemos que él se volvía leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Como que al llegar al lugar se dio cuenta que no era suficiente, como que él entendía en su corazón y decía: me falta más, hay algo que me falta dentro de mí, yo necesito más. Entonces él iba escudriñando las escrituras y se volvía
buscando más a Dios. Y esto pasa, amigo. Esto no es nada más así palabras mías, esto pasa. Quiero decirte que a todos los que hemos estado buscando a Dios antes de encontrarle, había una necesidad en nuestro corazón. Sí, no era suficiente la enseñanza que escuchábamos, no era suficiente. Sí, si tú te has acostumbrado a venir a escuchar cada enseñanza y te has regresado hacia casa, te has dado cuenta que te has vuelto igual, que te llevas la palabra de Dios, pero hay algo que hace falta en tu corazón. Sí, te regresas igual vacío, te llevas algo, es cierto, pero eso que te llevas se pierde en el transcurso del día, con los afanes del trabajo, con las actividades. Y esta persona se regresaba igual. Sin embargo, él reconocía su necesidad, ¿sí? Y nos dice la Escritura que él se iba estudiando el Antiguo Testamento, ¿sí? Iba estudiando. Entonces nos dice el pasaje 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, ruego que me digas de quién dice el profeta de esto, de sí mismo o de algún otro. Sí, vemos que esta persona había estado estudiando, había estado entendiendo, pero él quería saber de quién estaba hablando. Y vemos que Dios, que conoce todas las cosas y que lo había preparado ya para recibir la salvación, había enviado a Felipe para que le declarara, para que le enseñara acerca y le hablara acerca de Jesús. Entonces Felipe empieza a hablarle, ¿sí? Ve que se encuentra el etíope estudiando la vida de Jesús, la profecía de lo que él iba a padecer. Entonces Felipe le empieza a hablar, quizás le empieza a decir, mira, eso que estás tú leyendo, estudiando, es acerca de lo que Dios había anunciado acerca de su Hijo. Mira, hace poco, hace algunos 3 años o más, de una virgen concibió y dio a luz un hijo, y ese niño se llamó Jesús, ¿sí? Esa persona, ese niño fue creciendo en sabiduría delante de Dios, ¿sí? Y un día en el cual él se acercó, ¿sí? Se acercó a ser bautizado, y el día que fue bautizado, fue derramado el Espíritu de Dios sobre él, ¿sí? Quizás Felipe le estaba dando testimonio de la vida de Jesús. También le estuvo diciendo que Jesús había hecho muchos milagros, ¿sí? Muchos prodigios, muchas maravillas, había glorificado a Dios, ¿sí? Que no había habido en ese lugar otra persona como él, ¿sí? Una persona que tenía amor, ¿sí? Que se preocupaba por los enfermos, que se preocupaba por la gente necesitada, una persona que se dio a sí misma, que se despojó, pero que también las autoridades de esos días, ¿sí? Que por envidia lo habían sentenciado a muerte, ¿sí? Y les estaba explicando Felipe acerca de Jesús, y le estaba hablando que fue muerto, ¿sí? Antes de morir fue condenado, y fue llevado, fue obligado a llevar una cruz, fue azotado por las autoridades romanas. Y Felipe le estaba hablando todo lo de Jesús. Entonces esta persona, ¿sí? Estaba absorbiendo todo, ¿sí? Esta persona estaba muy atenta, todo lo que le hablaba lo creía, ¿sí? Lo recibía, no tenía ninguna duda. Entonces Felipe le decía, mira, algo también muy importante, y algo que vimos es que cuando estaba crucificado no se amargó.
A pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que pasó, aún seguía amándonos. ¿Sí? Aún en esa cruz exclamó y le dijo al Padre que nos perdonara, que no tomara en cuenta los pecados que se había cometido contra él. ¿Sí? Y esto lo estaba escuchando él, y esto quebrantó a él el corazón. ¿Sí? Nos dice la Escritura, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos que esta persona se estaba regresando a su tierra con esa necesidad. Sin embargo, Dios no lo dejó. ¿Sí? Dios no lo dejó. Dios le dio lo que necesitaba. ¿Sí? En ese camino, esta persona se le habló de Jesús, creyó, y él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué nos va a detener? Yo creo en Jesús, creo en el Hijo de Dios. Como diciendo: esto es lo que yo necesitaba. Yo allá en mi tierra, yo alabo a Dios, adoro a Dios, yo guardo sus mandamientos, lo poco que sé. Pero hay algo que me falta, hay algo que yo necesito. Y cuando escucha hablar de Jesús, se da cuenta qué es lo que necesitaba: la vida de Cristo en su vida, ¿sí? La revelación. ¿Por qué muchas veces no se nos revela a nosotros el sacrificio de Jesús? ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos creer? Sí, muchas veces pudiéramos decir: es que yo ya me arrepentí, yo quiero creer, pero no puedo creer. ¿Por qué? Bueno, quizás tu corazón no lo has preparado, porque esto te corresponde a ti. Quizás tú no te has apartado completamente del pecado, ¿sí? O quizás no buscas más a Dios para que sea Él quien te revele, ¿sí? Porque vemos que Dios, cuando ve que el hombre ya está preparado, se lo revela, ¿sí? Quizás haya algo ahí que está estorbando, que te está impidiendo para que tú puedas experimentar la salvación como esta persona. Dice: y descendieron ambos del agua, y Felipe el eunuco, y le bautizó. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio jamás, y siguió gozoso su camino. Sí, vemos que se completa realmente el propósito de venir a ese lugar, a Jerusalén. ¿Sí? Dice que cuando sube del agua, después de haber sido sumergido, dice que el eunuco sigue gozoso su camino, se va con un gozo, y ese gozo solamente lo experimentamos en la salvación. ¿Sí? Cuando Jesús entra a nuestro corazón, después de habernos arrepentido, después de haber entendido nuestra culpa, nuestro pecado delante de Dios, ¿sí? Cuando Jesús nos perdona nuestros pecados, limpia nuestra conciencia, se manifiesta un gozo, ¿sí? Y quisiera que viéramos un poquito de lo que es el bautizo, ¿sí? ¿Qué significa el bautizo? ¿Por qué esta persona fue bautizado? ¿Y qué fue lo que entendió ahí? Sí. Nos dice Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también le seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Decíamos, ¿qué fue lo que sucedió en el bautizo cuando esta persona fue bautizada? ¿Qué sucedió? Nos dice la Escritura, primeramente Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera no. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado? ¿Sí? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Sí, si nosotros ya nos hemos arrepentido, hemos entendido que el pecado ofende a Dios, ¿cómo vamos a seguir pecando? Si hemos entendido que el pecado fue lo que llevó a Jesús a ser crucificado en esa cruz, si hemos entendido que nosotros mismos lo crucificamos, ¿cómo vamos a seguir matando día con día a Cristo? ¿Cómo vamos a seguir haciéndolo? ¿Sí? Entonces nos dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué representa el bautismo? Muerte. La muerte, morir para nosotros mismos. Esta persona, cuando fue bautizado, entendía, ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir para el mundo. Quiero una vida nueva. Creo en Jesús. Voy a morir para este mundo. Voy a vivir para Cristo. Voy a morir para este mundo y voy a vivir para Jesús. Yo quiero esa vida que ofrece Jesús. Es lo que esta persona entendió. Y nos dice el apóstol Pablo, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así como Jesús murió en esa cruz, así también nosotros, todos los que hemos experimentado la salvación, también hemos muerto, sí, al pecado. Pero también nos dice que dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero también Jesús no se quedó en la cruz, no se quedó sepultado, sino que resucitó al tercer día, ¿sí? Y eso vemos que nosotros también, Jesús nos resucitó. Al perdonar nuestros pecados nos dio vida nueva, ¿sí? Y lo que representa la resurrección es vivir para Él, ¿sí? Esta persona es lo que obtuvo en ese bautizo, una vida nueva, ¿sí? Ya se regresaba a su casa, pero ahora se regresaba gozoso,
ahora se regresaba con un Cristo vivo en su corazón y eso era lo que lo llenaba de gozo en su interior. Amigo, ¿cuántas veces no te has regresado a tu casa igual vacío? Como esta persona que se iba a regresar vacío igual. ¿Cuántas veces no te has regresado? Amigo, esta palabra, pues espero que te sea de mucha bendición, ¿sí? Como esta persona que se regresaba igual y no, pues Dios no lo dejó, así también Dios no quiere dejarte que te vayas vacío. Dios también quiere darte el gozo de su salvación. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene misericordia de ti. No solo quiere que te vayas con la palabra, con el mensaje, que sepas qué debes de hacer, sino que también te lleves a un Cristo vivo en tu corazón. Y Él lo puede hacer hoy. Jesús hoy lo puede hacer si usted cree de todo corazón, si usted cree que se ha apartado de su pecado, crea en Jesús. Si no se ha apartado, arrepiéntase delante de Dios, crea en su sacrificio, abrace a Jesús, búsquele diariamente y va a ver cómo Él se va a manifestar. Pudimos ver cómo Dios no dejó solo a esta persona, sino le estuvo dando todo lo que necesitaba hasta que pudiera obtener la completa redención. Y te puedo decir que allá en su tierra llegó a dar testimonio, porque una persona que conoce a Jesús no se queda con eso. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, grandes, Señor, son tus maravillas. Señor, vemos esa salvación tan grande, Señor, que hiciste, Señor, con este personaje, con este etíope, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú no haces acepción de personas. Y podemos verlo, Señor, que esta persona no era de tu pueblo, Señor. No era de la nación, Señor, el cual tú escogiste. Sin embargo, Señor, era una persona que tú creaste, el cual, Señor, tú obraste en él como has estado obrando en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que lo trajiste, Señor, a Jerusalén para que pudiera conocer más de ti, Señor. Que le pusiste a una persona, Señor, para que le pudiera revelar, Señor, la persona de Jesús, para que le pudiera hablar de Jesús, Señor, el cual tú le revelaste, Señor, en su corazón. Señor, muchas gracias porque también así has hecho con nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, no trataste con nosotros de una y de muchas maneras, Señor, para podernos salvar? Pero también, Señor, sé que aquí estás tratando, Señor, con cada uno de los presentes, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, se cumpla. Señor, que el propósito de tu salvación, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Señor. Y en aquellos, Señor, que también han de ser salvos, Señor, en todos los que están escuchando, Señor. Padre, sigue obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, y a ti sea la gloria. Amén.